que para la patria, muchachos, 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 que para la patria, que no piense tu corazón, que no piense tu corazón. Hace 500 años mi patria estaba preñada. Vino el comandante Chávez, la ayudó a parir y se puso bonita. Pronto florecerá Palestina hermosa. Para la patria, muchachos, que para la patria, muchachos, que para la patria. Bueno, allí veíamos la interpretación de algunos artistas, cultores venezolanos en este acto de solidaridad que se ha llevado a cabo en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Uno de los tantos actos de solidaridad del pueblo venezolano por ese pueblo de Palestina que está sufriendo, bueno, de atentados genocidas desde hace 35 años, pero como decía el canciller de esa nación, de ese país hermano, bueno, eso va mucho más allá de estos 35 días, son décadas y décadas de sufrimiento, de persecución de parte del Estado sionista de Israel en contra de Palestina y de manera muy especial de quienes habitan la Franja de Gaza. Son las 6:43 de la mañana, les saluda Luis José Marcano. De esta manera comenzamos nuestro programa Mesa Informativa. Entramos un poco tarde el día de hoy a propósito de estas actividades, 6:43 de la tarde. Vamos a decirles que estaremos haciendo un repaso de las medidas del gobierno nacional, las que se han tomado para intentar acabar, bueno, definitivamente con el contrabando de extracción hacia la hermana República de Colombia, un tema que está en el tapete. Vamos a ver algunos de los datos que estaremos revisando el día de hoy. Fíjense ustedes que el 1 de agosto de este año, el Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, sostuvo un encuentro con su par de Colombia, Juan Manuel Santos, con el fin de afinar estrategias para atacar el contrabando de extracción que ha traído, bueno, fuertes problemas de escasez en nuestro país. Especialmente, bueno, de productos de primera necesidad, como ustedes bien saben, la harina de maíz, leche en polvo, azúcar, entre otros. Al respecto, el presidente de la República en distintas oportunidades ha hecho, bueno, reflexiones acerca de esto y ha tomado algunas medidas. Vamos a escucharlo. Yo he designado al general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como coordinador central de esta estructura que vamos a activar desde esta misma semana que viene, que es el Centro Binacional de Comando y Control contra el Contrabando. Se establecieron unos mecanismos de trabajo, unas metas concretas, unas operaciones concretas, se va a establecer unos centros de comando y control conjuntos, donde tanto colombianos como venezolanos van a estar presentes para poder combatir con más eficacia este fenómeno. Bueno, como ustedes pueden ver, el pasado 1 de agosto, allá en Cartagena, en Colombia, se llegaron a una serie de acuerdos. Evidentemente que cada país tiene la potestad, en función de su soberanía, de establecer medidas, ejecutar medidas que le permitan fortalecer sus políticas. Una de ellas, en el caso venezolano, evitar a toda costa que esta situación siga afectando la economía y la alimentación de los venezolanos. Vale destacar algunos datos importantes, recordarlos, son cerca de 17.000 los efectivos que ha desplegado nuestro país en esa frontera con Colombia tan extensa. Además, se ha restringido el paso nocturno por la frontera para tratar de controlar el traslado ilegal de alimentos y otros rubros, el caso de la gasolina, que también está afectando mucho. El resultado de todo esto, fíjense ustedes, ¿no? Casi 30.000 toneladas de alimentos de la cesta básica han sido incautados en tan solo las 2 primeras noches del cierre parcial de la frontera en horas de la noche. Vamos a escuchar al general de división César Vega González, el encargado de parte de nuestro país, allí en esa zona fronteriza, un informe acerca de lo que ha venido sucediendo a propósito de las medidas. Este vehículo fue detenido en el día de hoy con 7.3 toneladas de huevos. Como nuestros funcionarios están muy atentos, generalmente cuando se traslada este tipo de material, huevos, la fila tiene 3 cajas encima. Como usted puede notar y puede notar el pueblo venezolano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando empezamos a revisar dentro del camión, porque es irregular que tenga 6 hileras hacia arriba de huevos, mire todo lo que conseguimos. Otros productos.
Bueno, ahí están algunas imágenes que hablan por sí solas acerca de la gravedad de la situación, pero también acerca de lo que está haciendo el Estado venezolano, autoridades civiles y las autoridades militares. Y estaba el gobernador Vilma Mora. Eso fue un pase que hizo anoche el presidente Nicolás Maduro en su programa de radio y televisión En Contacto con Maduro. Ahora bien, a esta hora nosotros vamos a establecer un contacto con la compañera Carolina Zapata, es la corresponsal de Venezolana de Televisión allá en el estado Táchira. Ella evidentemente ha estado dando cobertura periodística a esta situación, nos tiene un balance de las acciones que se han emprendido en las últimas horas. Más todo con Carolina, ella desde los estudios de Venezolana de Televisión nos va a ofrecer los detalles. Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida a la... Muy buenas tardes, Luis, muy buenas tardes, amigos de Venezolana de Televisión. Tengo que comentarte que las acciones que ha ejercido el gobierno bolivariano junto al gobierno de la República de Colombia han sido bastante efectivas desde esta reunión que se llevó a cabo el pasado 1 de agosto entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Se han emprendido acciones contundentes para combatir frontalmente el contrabando de extracción. Acción que estableció el cierre parcial de la frontera el día lunes a las 10 de la noche. En un solo día se incautaron 28 de alimentos, de productos de primera necesidad, aparte de 15.000 litros de aceite comestible y más de 1.500 litros de combustible, específicamente de gasolina, que pretendían ser pasados ilegal modalidad hacia Colombia. Tenemos que recordar también que esta medida de cierre parcial de frontera también está acompañada de la instalación del Centro Binacional de Coordinación de Operaciones contra el Contrabando, que fue inaugurado el día lunes con presencia del general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional, que va a tener su sede aquí en el estado Táchira para recibir información e intercambiar información con todos los estados fronterizos y con la República también de Colombia. El día de mañana, 14 de agosto, se va a inaugurar la sede de este centro de operaciones en la República de Colombia, específicamente en la ciudad de Cúcuta, donde van a estar presentes autoridades de los dos países. No sé si Sí, Carolina, quisiéramos consultarte acerca tal vez de la opinión de los tachirenses, quienes habitan allí en la zona fronteriza, porque evidentemente esto ha generado polémica en algunos sectores que han señalado que se perjudica a quienes habitan de lado y lado en la frontera. ¿Qué has podido tú escuchar de los habitantes del Táchira sobre las medidas? Mira, Luis, el día de ayer estuvieron presentes las autoridades militares y civiles de la región. Hablamos del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vilma Mora, junto al comandante de la región estratégica de defensa integral Los Andes, y junto a otras autoridades militares haciendo unas inspecciones en la zona fronteriza. Podemos decir que la gente está bastante contenta, los tachirenses están muy entusiasmados con esta medida, ya que no solamente es el tema de contrabando que nos ha afectado a quienes vivimos en esta zona por el tema del abastecimiento de los productos, sino que también es un tema de seguridad. Y los habitantes de la zona fronteriza manifestaron que se sienten mucho más seguros, ya que hay un despliegue importantísimo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos hablando de 17.000 efectivos de la Fuerza Armada que están desplegados en 2.200 kilómetros de frontera, y por el otro lado, por el lado de Colombia, son 12.000 funcionarios también que están presentes. Así que hay una sensación de seguridad, hay una sensación no solamente de seguridad ciudadana, sino también de seguridad alimentaria. Se están ejerciendo acciones de soberanía en todo este territorio, y bueno, si bien esta medida se va a ejecutar primero por 30 días para observar los resultados, se tienen muy buenas perspectivas con respecto a las acciones que van a hacer o que van a proseguir a estas iniciativas. Sin embargo, Carolina, hay una noticia que circuló hoy en algunos medios de comunicación, y justamente surge de declaraciones de representantes de una organización empresarial, hablamos de Fede Cámara, Estado Táchira, que ha asegurado que esto perjudica la dinámica económica en la zona, incluso argumentando que algunos de los trabajadores de las empresas que hacen vida en ese estado, pues viven en Colombia, y eso de algún modo limita la funcionabilidad de las empresas. ¿Tienes tal vez alguna visión acerca de esto? Sí, Luis, hay que ser muy enfáticos en un punto, y es que algunos sectores, por supuesto, que de pronto no ven conveniente esta medida, no podríamos especificar las razones, han tratado de tergiversar estas acciones. No hablamos de un cierre de frontera, hablamos de restricciones o de un cierre parcial de la frontera. Recordemos que las actividades comerciales y las actividades laborales se llevan durante el día, y estas medidas, estas acciones se están ejecutando desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, precisamente para evitar el paso en horas nocturnas de mercancía ilegal, de combustible y de otras actividades que no tienen nada que ver con las actividades ordinarias comerciales. Sin embargo, el día de hoy, en horas de la mañana, el gobernador del estado, José Gregorio Vilma Mora, estaba informando que se van a tomar algunas medidas especiales para no perjudicar precisamente las actividades comerciales que de pronto tienen alguna movilidad o alguna movilización en horas de la noche. Van a haber unos permisos especiales, según informaba el primer mandatario regional,
para las empresas que necesiten circular o trasladarse, también el tema de los estudiantes, también que hay muchos en la zona de frontera que de pronto viven en San Antonio, tienen que trasladarse hacia la ciudad de Cúcuta o viceversa. Y bueno, esas son medidas que se van a estudiar y por supuesto van a ser solamente autorizadas por la Zona Operativa de Defensa Integral Los Andes y en este caso también por el gobernador que está por supuesto al frente de todo este gran operativo. Carolina, ya por último, consultarte acerca tal vez de medidas complementarias que pudieran ya estar haciéndose reales, colocándose en práctica a las restricciones de las cuales venimos hablando. Quiero ser tal vez específico en cuanto al tema de la rotación de los funcionarios militares, policiales que están allí en el resguardo de nuestra frontera. ¿Forma parte eso de acciones? ¿Está allí en práctica? Esa medida se ha venido ejecutando ya desde hace bastante tiempo, Luis, precisamente en toda la zona de frontera por medidas que ha tomado el Comando Estratégico Operacional. En este caso hablamos de 17.000 funcionarios que van a estar desplegados en todo el margen fronterizo. Hablamos del estado Táchira, del estado Amazonas, Apure y el estado Zulia. Esta custodia por 30 días es una medida inicial, sin embargo tenemos que esperar para ver los resultados de estas medidas, para ver cuáles van a ser luego las acciones que se van a tomar. Pero el tema de la rotación de funcionarios es un asunto que ya ha sido tocado desde hace bastante tiempo y que viene ejecutándose en los diferentes puntos de control fijos que hay en frontera, en los diferentes destacamentos de frontera y por supuesto en todas las unidades o compañías que hacen vida en el margen fronterizo. Hablamos de 2.200 kilómetros. Este operativo, los 17.000 funcionarios venezolanos y los 12.000 funcionarios colombianos van a estar reforzando la seguridad de una manera especial. Mientras estos 30 días se hace estos estudios particulares para determinar acciones contundentes que permitan pues erradicar definitivamente este problema de contrabando que ha afectado no solamente económica sino socialmente a los dos países. Así es. Muchísimas gracias, Carolina, por tan amplio reporte, tan detallado reporte acerca de cuál es la situación en la frontera de nuestro país con Colombia, específicamente lo que corresponde al estado Táchira, por donde el flujo de contrabando de extracción ha sido, más grave, sobre todo en los últimos meses. Vale poner esto en contexto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde hace ya varios meses, desde el año 2013, ha venido señalando que un mecanismo de guerra económica en contra del gobierno para desestabilizarlo viene utilizando, entre otras cosas, el contrabando de extracción. Vale recordar la presencia del diputado Diosdado Cabello en la frontera a comienzos de este año, en las inspecciones, galpones, donde se encontró gran cantidad de mercancía acaparada y mucha de ella hubiese sido dirigida a la hermana República de Colombia. Es un trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses. Bueno, nosotros ayer comentamos que antes de ir al corte promocional, que estaríamos analizando junto al economista Nelson Ford el fenómeno de los fondos buitre, una situación que se viene presentando con la hermana República de Argentina. Queremos promocionar este tema para que sea del conocimiento público, tratar de comprenderlo de la mejor manera. Así que estaremos conversando con él al regreso de esta pausa. Son las 6:54 de la tarde. Hacemos un corte en su programa Mesa Informativa y ya volvemos con más. Este programa en verdad es homenaje al comandante Hugo Chávez, homenaje a la patria, tributo, reconocimiento al trabajo que durante años el presidente Chávez hizo con el pueblo de Venezuela, transmitirle al pueblo de Venezuela. Y siempre le pido a Dios rogando y con el mazo. Todos los jueves a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. ¿Te ha pasado que la rutina ocupa tu día y son tantas actividades que no te queda tiempo ni de ir al banco? No te preocupes, te brindamos la solución que necesitas, sin importar hora y lugar, ofreciéndote las herramientas para que puedas realizar tus operaciones, transferencias, pagos, consulta de saldo y movimientos. Todo nuestro esfuerzo es para que te preocupes por lo que realmente importa. Banco Bicentenario. Jueves 14 de agosto, 7 de la noche, la rumba principal. Tributo a Bob Marley, músico jamaiquino que popularizó el reggae. Invitados: Kutufa, Ras Sparrow, Gustavo Batawi, Ras Neftali, Alpan Free, Jada Polemic, Yalfa Omega. Adquiere tus entradas los días miércoles 13 y jueves 14 en la taquilla del Teatro Principal en la Plaza Bolívar. Invitan el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. El gobierno bolivariano invita al pueblo venezolano y a la comunidad árabe y judía en nuestro país a solidarizarse con nuestros hermanos palestinos.
Acércate a la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, que servirá como centro de acopio para recibir alimentos no perecederos, medicamentos, ropa en buen estado y agua potable. Desde la patria de Bolívar y Chávez manifestamos nuestra plena solidaridad y apoyo a Palestina. El dengue y la fiebre chikungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito patas blancas y el mosquito tigre, que producen fiebre mayor a 39 grados e intensos dolores en las articulaciones, poniendo en riesgo nuestra salud. Prevención. Cubre recipientes y envases que contengan agua. Estos mosquitos se reproducen en aguas limpias. Cambia a diario el agua. Evita objetos que puedan acumular agua. Mantén limpia las canaletas recolectoras de aguas de lluvia. Alerta. El virus no se contagia de persona a persona. No se automedique. Los síntomas aparecen al tercer día de ser picado. Acude al centro de salud más cercano a tu domicilio. Niños y mujeres embarazadas pueden padecer mayores complicaciones. La prevención es tarea de todos. Se reunió el Buró Política, la reunión, se tomaron grandes decisiones, y una de las decisiones fue designar al compañero Andrés Eloy Méndez, diputado de la República, como Superintendente Nacional de Precios Justos, lo cual voy a hacer de manera inmediata. Hola, soy Cheverito. Sí, como lo imaginas, un venezolano chévere que va por el país disfrutando sus bellezas y protegiendo nuestros tesoros naturales. ¡Qué fregada! Y yo soy Eco, su compañero de viaje, su conciencia ecológica. Aquí comienza nuestro viaje por Venezuela, el país de la gente chévere. ¿Y qué significa chévere? Eco, chéveres son nuestras playas, las montañas, los ríos, las ciudades y los venezolanos. Chévere eres tú, que cuidas la naturaleza. Ok, pues que comience el viaje. ¡Chévere Cambur! Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Mesa Informativa. Vamos a presentarles a nuestro primer invitado, Nelson Forest, economista. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Gracias. Ayer íbamos a conversar con él acerca del tema de los fondos buitres, lo dejamos para el día de hoy. Tuvimos allí que hacer un contacto allí con el presidente Nicolás Maduro, su programa de los martes. Pero bueno, vamos a abordar el tema de los fondos buitres, una situación que viene afectando a la hermana República de Argentina, hoy amenazada, o al menos así lo han dicho algunos. Comenzaríamos preguntándole eso, señor Foro. ¿Está amenazada la economía argentina con esta situación de los fondos? Claro, está amenazada y en este momento también está de alguna manera aislada dentro de las propuestas que ha presentado Argentina en el marco de las finanzas públicas, en el marco de la estructura del Banco Central argentino y el papel que están reacondicionando en el tema de la deuda pública externa, en conjunto con una teoría que va bajo la concepción supranacional, el tema Drago, como lo citó el profesor Eric Sousen, que siendo como economista belga, planteó unos elementos que ahorita siendo asesor dentro de Ecuador y dentro del tema de la disminución de deudas públicas, creo que es una alternativa para poder resarcir los elementos que se van a presentar como ensayo del imperio hacia Argentina y hacia los países que formamos el bloque sur-sur. Ahora, ¿por qué Argentina? ¿Por qué tomar Argentina? Si ese es el escenario de algo mucho más planificado, estratégico de los poderes imperiales, de afectar la economía de un país, en este caso... Yo creo que Argentina tuvo una lección aprendida en el año 2001, el tema de la reestructuración de la deuda pública externa, en conjunto con los elementos que durante 5 años tuvo para oxigenar su economía dentro de ciertas variables macroeconómicas en el tema de la sustentabilidad de la creación de empleo, el modelo productivo y los ajustes progresivos que hizo Argentina en materia de valores en el contexto macroeconómico. Pero estamos hablando del tema de las finanzas públicas. El ministro que preside allá en Argentina ha sido bien enfático sobre los enfoques
de que en aquel momento Argentina estaba saliendo de un default. Las finanzas públicas se habían creado un modelo de endeudamiento global. Un default es la imposibilidad de pagar una deuda. En el año 2001, producto de prácticas de modelos neoliberales y que el presidente Kirchner, obviamente en aquel momento, estaba resarciendo elementos que en el pasado condicionaron a posibles deudas públicas externas e internas que no fueron resarcidas y que fueron trasladadas al mercado de capital, y que un grupo de empresarios de forma inescrupulosa, que son agentes de forma indirecta del imperio, de los países de desarrollo, especialmente Estados Unidos, empezaron a condicionar una reestructuración de la política económica a favor. Por eso hay que ser alerta, y un poco lo que se explicó en el foro, estaba por cierto el canciller también manifestando los elementos, que para el año 2008, si Venezuela no hubiese resarcido el tema de la legislación financiera, la auditoría del sistema financiero a puertas abiertas, el replanteamiento de la superintendencia de bancos, ¿okay? Sí. Y el otro elemento del tema de la superintendencia de valores y las casas de bolsa, nosotros podríamos ser el segundo país que podrían atentar con ese ensayo que está haciendo el imperio con Argentina. Recordar un par de elementos allí respecto a ese año que usted menciona, 2008, hubo coincidencia durante esos años de la quiebra de varios bancos y también la caída fuerte del precio del barril de petróleo, ¿correcto? Es correcto. Y entonces quizás uno de los elementos que se planteaba dentro de ese foro y que efectivamente sostenía este economista belga, y de alguna manera un saludo desde aquí, el apoyo que nos ha dado valiosamente dentro de sus constructos teóricos, ¿okay? Era que, si bien es cierto que la teoría Drago es un elemento supranacional en el derecho económico internacional, eso no le permitía a este país incursionar en las finanzas públicas de este país, producto de algunas inconsistencias que está presentando el sistema capitalista en el mercado de capitales como efecto secundario. Y eso no puede ser, y como decía la presidenta Kirchner, que la política económica esté sujeta a decisiones de un grupo representativo en el mercado de capitales que vaya a generar desequilibrios en las economías de escala. Usted menciona el tema del foro, es un foro que se realizó aquí en la ciudad de Caracas el pasado día lunes. Allí participaron varios economistas, no solamente venezolanos, de otros países. Ayer vimos a varios de ellos en el programa del presidente de la República. Vamos a recordar algunas de las reflexiones que surgieron de este encuentro aquí en la capital. ¿Cómo no? El título de este foro es Imperialismo Financiero, porque sin duda el desarrollo de los fondos buitres en el mercado financiero internacional no es más que una forma de expresión del desarrollo imperialista del capitalismo. Sabemos que el imperialismo financiero es una forma igualmente de sometimiento a los pueblos. Lo que hoy está ocurriendo en Argentina, esa apropiación o esa pretendida ocupación y posesión de los recursos financieros del país, no es única ni es nueva, ya ha ocurrido en otros países, principalmente de América Latina y principalmente de países del África. Del mundo financiero compran, a partir de que la Argentina empieza su reestructuración de deuda, quedan algunos bonistas fuera del sistema, que no quisieron entrar a la renegociación que hace el presidente Kirchner en su momento, y que fue una negociación después de un default del 2001, de la crisis que empieza, por tomar algún número, desde el año 76 con la dictadura. Crisis del año 2008, que estalla en medio de una profunda situación, ola especulativa, como es típica en el mundo actual. Ahora el capitalismo se ha convertido en un arma destructiva de sí mismo y de la vida en el planeta humano. Y los fondos buitres son una expresión también de eso. El primer punto que hay que tener claro es que cuando hablamos de la crisis del capitalismo, en este momento estamos hablando de la crisis de un tipo específico de capitalismo. Llámelo capitalismo neoliberal, llámelo capitalismo rentista, llámelo como quiera, pero es un tipo muy específico de capitalismo, bastante distinto del que resultó después de la crisis de los 30 y después de la guerra de Keynes y del estado de bienestar y etcétera. A mí me parece muy apropiado el título
que han elegido los organizadores de este foro, porque es el imperialismo financiero lo que prepondera en la coyuntura actual. Me refiero a los términos políticos. Los fondos buitres, ínfima del conjunto de los fondos que lucran con nuestros pueblos endeudándonos por la fuerza o por grado. Bueno, muy variadas las visiones sobre el tema. Lo que sí parece haber consenso es sobre el carácter político de lo que está sucediendo hoy contra la economía argentina. Y justamente en términos económicos quisiéramos colocar esta conversación, ¿no? ¿Cuáles son las cifras? ¿Qué fue lo que adquirió como deuda o lo que colocó como deuda a la República de Argentina y cuánto es lo que se le está cobrando ahora? Para recordar esos datos que creo que reflejan bien por qué se le llama buitre a estos fondos, ¿no? Es así, mira, según cifras que fueron disertadas ahí en el foro, de 48 millones de dólares del año 2001, que era lo que rondaba la cifra de deuda para ese momento, hoy está en 1.600 millones, es decir, 1.6 billones de dólares. Okay. ¿Y cómo pudo incrementarse tanto? Es decir, tal vez para quienes no seamos muy duchos en el... Como decir, bueno, no sabemos si es mucho o es poco, si así es que funciona el sistema y los intereses se incrementan a ese ritmo, ¿es lo normal? ¿O estamos hablando de lo que pareciera ser un incremento bárbaro y desproporcionado? Mira, lo que decía el profesor Palma, el de la Universidad de Cambridge, y pues de alguna manera que estaba en el foro, era el criterio de cómo el mercado de capitales va en la reproducción del capital y el metabolismo histórico, y bajo una estructura donde pervertidamente la lógica del capital va ampliando unas bases que son incongruentes en términos del pago de la deuda. Él citaba algunos criterios que dentro de la carga histórica en el modelo de Marx, y el modelo como economista marxista contemporáneo, que las deudas públicas son instrumentos de dominación. Y creo que el imperio ha logrado en el tiempo, como instrumento de dominación, crear relaciones de dependencia en la estructura. Eso en cifras, a lo que se traduce en el mercado de capital, cuando un banco central, para ese momento, emite deuda, programa en el modelo fiscal la oxigenación a través de proyectos que son de mediano plazo. Esos proyectos son los que se conocen para poder oxigenar como bonos de deuda pública. Pero cuando trascienden a ser globales, los agentes financieros no tienen limitación, sino que por ejemplo, el Tratado de Basilea exige de alguna manera de que exista un control en términos financieros, y la teoría Drago, como la que estaba hablando el economista belga Eric Soussian, que se habían estipulado ciertos criterios clave. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos nosotros? Venezuela, o la República Bolivariana de Venezuela, no está aislada no escapa de estas condiciones donde este país hegemónico vaya a actuar contra nosotros y las finanzas públicas. Ya lo están haciendo desde el punto de vista microeconómico con la guerra económica y la contraofensiva que hemos contrarrestado al problema. Pero ahora lo estamos haciendo en el marco de las finanzas públicas, porque ellos especificaban que nosotros aislamos los buitres locales. ¿Cómo lo hicimos? En el 2000 estaba el ministro Ali Rodríguez, y recuerdo yo que estaba de forma indirecta, que fue ministro de Economía y Finanzas. Nosotros hicimos una auditoría a puertas abiertas del sistema financiero, y después, cuando complementamos la estructura, creamos unos elementos, unas medidas anticrisis para poder resarcir los elementos en términos financieros y aislar la plusvalía financiera de esos títulos valores en el mercado de capital. Ahí cayó el Banco Federal, cayeron un grupo de bancos allí. Y sus casas de bolsa. Y sus casas de bolsa, correcto. Hoy en día la legislación financiera venezolana, y creo que es un momento preciso para que Argentina también, que es lo que ellos propusieron, hacer una reforma en la legislación financiera. Creo que nosotros podríamos construir un sistema en conjunto con el tema de la superintendencia de valores y resarcir estos elementos que nos vayan a traer consecuencias en el tiempo, y que creo que el hermano pueblo de Argentina lo puede hacer. Ahora, para repasar un poco y ver de dónde viene todo esto, poner en contexto lo que está sucediendo. Argentina a finales de los 90, principios de la década primera de este siglo XXI, venía de gobiernos de carácter neoliberal. Bueno, estaba al frente Carlos Menem, hereda el gobierno de Néstor Kirchner una situación crítica de deuda, recordemos, basta ver las imágenes para ver la gravedad de lo que sucedía en Argentina durante esos años, y emite una deuda.
esa deuda la adquieren unos financistas. No, primero, adquiere una deuda y se busca un mecanismo de financiamiento de oxigenación. Y entran los donde el financistas. el Banco Central argentino emite esa deuda y la traslada con agentes económicos financieros en el mercado secundario, que en este caso son los bancos. Dentro del mercado secundario, bancos universales, bancos comerciales, y que a su vez después dentro de esos bancos universales que están las casas de bolsa, lo negocian con inversionistas. Allí quisiera precisar, ¿quién es el acreedor, quien tiene la deuda, puede vender a otros sin la autorización, en este caso de la República Argentina, que es el afectado, vamos a decirlo así? Es correcto, porque en el mercado secundario lo que sucede es que hay algo que en la perversión de la estructura del sistema capitalista, el libre juego de oferta y demanda se regula por sí solo en el precio del título valor. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de ahí un inversionista con aversión al riesgo o sin aversión al riesgo, pero más que todo con aversión al riesgo, asume alta rentabilidad al asumir todos los títulos de deuda. Y a él lo que le interesa pues es que el valor del título sea resarcido. Un Estado nunca quiebra, está en capacidad de pago. Pero ¿qué efecto es lo que hace Argentina y el ministro de Finanzas y el presidente del Banco Central Seguro de Argentina están evaluando? Es que si nosotros tenemos la capacidad de pago para hacerlo, pero ¿qué efectos colaterales nos va a traer a las demás economías de escala que estamos por bloques regionales? Por eso fue la participación de Mercosur y el apoyo que le dio el presidente Maduro en aquel momento a Cristina, diciéndole que bajo cualquier condición Venezuela, en conjunto con los bloques financieros y la estructura que hemos diseñado, vamos a tratar de resarcir algún elemento, porque ese ensayo que está haciendo el imperio puede replicarse no solo en los países miembros del Mercosur, sino en el bloque desde México hasta Argentina. El Estado venezolano, el Caribe, el Estado venezolano, el gobierno venezolano, durante la gestión del presidente Hugo Chávez, compró parte de esa deuda argentina. Es correcto. Es decir, pero digamos en condiciones distintas y de una forma de aplicarse distinta. Y con unos mecanismos que fueron evaluados estratégicamente y en condiciones donde el cual, por ejemplo, se evaluaron el tema de las finanzas públicas, la oxigenación progresiva que tuvo la República Popular la República de Argentina, y los elementos que se crearon en el sistema de sinergia en el desarrollo energético. Hay que recordar que Argentina está desarrollando sus fronteras marítimas en términos energéticos y está reformando la Ley Orgánica de Hidrocarburos dentro del contexto similar a Venezuela, para poder repatriar dentro de los enfoques económicos ciertos elementos que no deslindan del tema financiero. Y es ahí donde pues efectivamente al imperio norteamericano se le empieza a generar incongruencias con esas condiciones que están pasando. Ahora bien, el gobierno argentino, su ministro de Finanzas, la misma presidenta Fernández, han dictado, bien asegura, tiene con qué honrar la deuda que tiene, no en las condiciones que plantean los fondos buitres. Sin embargo, hemos visto cómo ha sido una decisión de un tribunal de los Estados Unidos la que de algún modo ha impedido que el pago del Estado argentino se haga en los términos, digamos, correctos a juicio del gobierno argentino. Tanto así que el gobierno argentino ahora apela a la Haya, un tribunal máximo o tribunal de la Organización de Naciones Unidas, para demandar a Estados Unidos. Uno se pregunta, ¿qué efecto pueden surtir este tipo de iniciativas, este tipo de acciones del Estado argentino, y cuál puede ser la resolución del conflicto? Mira, los efectos que se pueden dar, y si de alguna manera se hace justicia, como así va a ser, en términos de las inconsistencias que está haciendo Estados Unidos. Por cierto, el economista Jesús Farías, colega y camarada, había dicho algo sobre el tema de los Bretton Woods, ¿sí? Y la forma como desde 1945 hasta nuestros tiempos han saqueado nuestra estructura productiva, y el tema del dólar, que era una moneda falsa, que el presidente Chávez, por cierto, tenía en sus miembros asesores al ingeniero Balbuena, con un libro que se denomina El dólar una moneda falsa. Pero habría que también evaluar por qué en el 2006 los 20 países industrializados, una vez que en 1945 en Bretton Woods habían eliminado el patrón oro, lo retoman en el 2006. Y porque el presidente Chávez asume un rol de ir pagando la deuda pública externa progresiva y prefiere endeudarse internamente controlando a los buitres locales. Una de las estrategias era esa. Ahora, si hacemos el comparativo del Consejo Económico de la Organización de las Naciones Unidas con la teoría del planteamiento que hace el profesor belga, el economista y colega Eric Soussaint, él dice que la teoría Drago es una orden de carácter supranacional, y Estados Unidos no puede
evadir una condición de carácter supranacional cuando es emanada una sentencia por parte de la violación no solo de derechos humanos, sino también del ámbito económico. Bien, bueno, Néstor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un tema que seguramente seguiremos abordando durante estos días, el tema de los fondos buitres de Argentina. Nelson Ford, economista venezolano, participó de una de las actividades que se ha realizado en Caracas en solidaridad con la República de Argentina. Son las 7:17 de la noche, nosotros brevemente cambiamos de tema para presentarles lo que escribió el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter. Las muestras de apoyo popular al pueblo de Gaza que se han realizado el día de hoy en la ciudad de Caracas no escaparon a los comentarios del presidente. Bueno, en Twitter dice el jefe de Estado: histórico acto con el canciller palestino en la Plaza Bolívar de Caracas. Todo nuestro amor y solidaridad con Palestina, con sus niños y niñas. A propósito de este tema, nos vamos a un corte en este momento, pero antes queremos dejarlo con la intervención del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien ofreció unas emotivas palabras en el acto de solidaridad con Palestina que se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Caracas. Escuchamos al alcalde Rodríguez, hacemos una pausa y ya volvemos. Vamos a oír al alcalde de Caracas, a nuestro compatriota Perro. Querido canciller del pueblo, en su plaza, en la plaza mayor de la ciudad de Caracas, en la plaza donde rindieron su sangre tantos mártires de la libertad americana y que hoy le rinde homenaje al más grande americano, el único que recorrió cientos de la conquista, sino para liberarlos, para lograr su independencia, para buscar la soberanía del continente americano. Esta Plaza Bolívar de Caracas le dice: esta es su tierra, canciller palestino. Esta es la tierra de todo el pueblo árabe, de todo el mundo árabe. Esta tierra de Bolívar, que es una tierra libertaria, acoge a todo aquel que luche por la libertad, por la independencia, por la soberanía. Y también nosotros tenemos que hacer nuestra la lucha del pueblo palestino. Y también tenemos que hacer nuestra la denuncia de tanta hipocresía, porque la historia de la agresión al pueblo palestino es la historia de miles de agresiones a lo largo de todos estos años, desde 1948 hasta la fecha. Es sobre todo la historia de la hipocresía de los centros imperiales. Es sobre todo la historia de aquellos que fueron agredidos, que fueron maltratados y que fueron víctimas de los horrores más bárbaros que haya conocido la historia reciente de la humanidad. Me refiero al pueblo judío, que fue agredido y fue sometido a los más atroces horrores por parte de los nazis, pero también por parte de aquellos que se hicieron la vista gorda cuando el pueblo judío recibía tan atroces horrores. Pero ahora resulta que hay un gobierno criminal, que hay un gobierno genocida en el llamado Estado de Israel, que agrede y somete al pueblo palestino a horrores similares a los que fue sometido el pueblo judío en el Holocausto. Los mismos que se llamaron víctimas del Holocausto son principalmente de niños, de ancianos, de mujeres en la Franja de Gaza. Nosotros tenemos que denunciar la hipocresía de organismos internacionales, de organismos multilaterales, frente al bombardeo de hospitales, de escuelas, frente a la matanza de niñas, de niños. Y tenemos que decir que aquí en el pecho llevamos la libertad que ese hombre regaría por todo este continente.
pero también llevamos en esta garganta la voz de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que nos dice solidaridad con el pueblo palestino, denuncia de la hipocresía de los centros imperiales y denuncia de los atroces crímenes que el gobierno criminal sionista está perpetrando contra poblaciones civiles indefensas en la Franja de Gaza. Esa tierra, la tierra palestina, regada por sangre de mártires, regada por inocentes, tiene que ser también la tierra hacia donde dirige la mirada toda mujer de bien, todo hombre de bien, para levantar su voz y denunciar los crímenes atroces. Toda mujer que haya nacido de un vientre materno, todo hombre que haya nacido, que tenga hijos, que tenga hijas, que tenga hermanos, tiene que levantar la voz contra crímenes tan atroces. Hay un poeta turco, Nazim Hikmet, que siendo sometido a atroces torturas por parte de los colonialistas franceses, alguna vez escribió y les dijo a sus torturadores que poco necesita un hombre para ser feliz: un pedazo de suelo y un pedazo de cielo. Y eso es lo que el Estado sionista, lo que el gobierno criminal de Israel le niega al pueblo palestino: su pedazo de suelo, su pedazo de cielo. Aquí le decimos a todos los palestinos: estamos con ustedes en su lucha por su suelo y por su cielo, pero este es también su suelo. El suelo venezolano es el suelo del pueblo palestino y el cielo venezolano es también su cielo. Hermano canciller, hermana embajadora, hermanos árabes, desde esta plaza entonces seguimos diciendo que levantamos nuestra voz de combate y nuestra palabra de denuncia, y también nuestra mano solidaria. Ha sido impresionante cómo de todos los rincones de la patria venezolana han salido expresiones de apoyo, de solidaridad para el pueblo palestino. Y queremos decirle, hermano canciller, que no nos cansaremos, que mientras siga siendo agredido el pueblo palestino, que mientras se sigan perpetrando crímenes atroces, aquí seguiremos levantando nuestra voz y extendiendo nuestra mano amiga por el pueblo palestino. Un gran abrazo, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Palestina libre! La oposición está como se ve. La ADUD no puede seguir siendo un club de partidos políticos. Tú ves permanentemente una polémica entre mis compañeros de Primero Justicia, mis compañeros de Voluntad Popular, entre los compañeros de la salida. Yo siento que hay unos que queremos tomar el poder para una cosa y otros que por lo visto quieren tomar el poder para otra cosa. La oposición está como se ve. Somos el respaldo financiero que impulsa a la nación. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. El 24 de mayo de 1981, Jaime Roldós, presidente de la República del Ecuador, decide tomar el control de la industria petrolera y desligarse del Fondo Monetario Internacional. A las pocas horas de su discurso, muere en un extraño accidente de aviación. El imperialismo existe. Encuentro Nacional Campesino Sierra de San Luis. 3 días de encuentro generando propuestas y creando la plataforma unitaria productiva para fortalecer la soberanía agroalimentaria. Encuentro Nacional Campesino Sierra de San Luis. Labrando Patria. Tú que con tu mano trabajas la tierra, te invitamos a seguir labrando patria. La que soñó nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías.
selva venezolana, uno de los ecosistemas más ricos y grandiosos del planeta. Deleítate con sus imponentes paisajes. Contempla sus hermosas caídas de agua. Conoce la cultura de esta mágica región. Estios protege la naturaleza y vive experiencias inolvidables en Venezuela, el destino más chévere. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Mesa Informativa. Ya son las 7:28 de la noche. Hay un tema importante que queremos abordar con ustedes y está referido a la economía, a la productividad y en el área específica de la juventud. Está con nosotros el viceministro para el área de desarrollo productivo, Carlos Zambrano, viceministro del Ministerio Popular para la Juventud. ¿Cómo está, viceministro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? Todo bien. Bien, chévere. Bueno, chévere. ayer veíamos a un grupo de jóvenes en el Palacio de Miraflores, en el programa del presidente de la República, entregar ya formalmente una propuesta de un instrumento legal que ha venido siendo debatido en todo el país, una ley de empleo juvenil y emprendimiento productivo. Creo que está por definirse bien el nombre allí, pero en todo caso quisiera que nos cuente acerca de la expectativa con la que se plantea ahora la juventud venezolana la posibilidad de la aprobación de esta ley y el trabajo que se ha hecho previo, ¿no? Bueno, decir en principio que estamos muy contentos, muy felices de toda esta jornada, que fueron 2 meses de arduo trabajo desplegados por todo el territorio nacional, discutiendo, conversando, en encuentros permanentes con la juventud venezolana, y de verdad que estamos muy contentos porque, bueno, se materializó y ya en un documento que fue lo que se entregó el día de ayer, que fue la juventud venezolana, que fue hasta Miraflores y lo entregó, algo que, bueno, que es digno de tener la grata de estar felices, de verdad, toda la juventud venezolana. Toda la juventud venezolana le decimos que eso fue un trabajo de 2 meses en cada caserío, en cada espacio donde se discutió, y fue la juventud quien propuso, fuimos nosotros que propusimos los desarrollos, los procesos que están enmarcados en la ley. Se dice que nuestro económico al trabajo en la sociedad por parte del joven en sus distintas edades, que la ley para esclavizarlo y quitarle todos los derechos, el derecho a todo, porque los neoliberales y la derecha de esta burguesía amarilla y sus derivados, sencillamente su concepción es quitarle todos los derechos al joven para que le den un empleo de esclavos con salario de esclavos sin ningún tipo de protección, como hacen las grandes cadenas por ahí. No voy a nombrar a una de ellas, que en el mundo sobreexplotan a los jóvenes, les ponen no sé cuántas horas de trabajo, no les permiten expresarse, no les permiten sindicalización, les pagan la mitad del salario, no les permiten ningún tipo de protección, de prestaciones sociales, de estabilidad social, de vacaciones, de estudios, nada. Esa es la ley de primer empleo. Está bien, hay que aplaudirle, pues. Son unos genios ustedes, la burguesía, el capitalismo, ¿no? Esto es otra cosa, esta es otra cosa. Bueno, allí las palabras del presidente de la República. Viceministro, sí. El tema productivo, pero usted también mencionó el tema democrático en cuanto a la participación, la consulta que se hizo. En esas consultas sobre el tema productivo, ¿qué dice la juventud? O al menos esa juventud que fue consultada directamente. Mira, es impresionante, y eso también hay que comentarlo, el nivel de conciencia de la juventud venezolana con respecto al tema productivo. Está clara la juventud venezolana que nosotros tenemos que trascender del modelo rentista que tenemos ahorita a un modelo productivo diversificado. Y ahí salieron y surgieron muchas propuestas, sobre todo en el tema de sectores económicos, el sector primario, que son necesarios que nosotros impulsemos, como el área área agrícola, que es fundamental, el área también de la construcción, es decir, el área de la minería, por ejemplo, no metálica. Son cosas que la juventud venezolana en los distintos espacios lo argumentaba, y tú lo veías pues con gran fortaleza, con soporte, con contenido. Es decir, no es simplemente eran enunciados, sino con bastante contenido. Entonces, en lo productivo, nosotros podemos decir que hay una juventud que está clara y que lo que hay que avanzar y trascender en un Estado, que es un Estado como el nuestro, un Estado socialista, en avanzar, en apalancar todo ese desarrollo productivo que tiene la juventud. Y eso es parte de lo que nosotros en las discusiones y lo que finalmente fue lo propuesto por la juventud venezolana a nuestro presidente obrero se demostró. Es decir, todo un contenido en lo productivo que es la necesidad de apalancar, de impulsar al emprendimiento productivo, pero con coherencia. ¿Qué es la coherencia? Un acompañamiento técnico, coherente. ¿Qué es con la coherencia socialista? A la asistencia, el desarrollo de planes en temas crediticios que facilite
el acceso para poder invertir en proyectos que pueda emprender la juventud. Uno escucha al ministro Víctor Clara, escucha a los viceministros cuando hacen referencia a este tema que entiendo es clave para el emprendimiento, la posibilidad de financiamiento, de crédito. Correcto. Bueno, lo engorroso que muchas veces significa para un joven, porque estamos hablando de jóvenes, el ir a un banco, la cantidad de requerimientos, eso y buscar otra vía de cómo vivir, un empleo en uno u otro lugar. Bueno, es que eso es una de las cosas. Fíjate que una de las motivaciones del tema de emprender la red es, bueno, la alta rotación de los jóvenes en temas de empleos concretos y sobre todo en el área de servicios. Pero esta juventud consciente que te comento, bueno, también nos decía, bueno, nosotros tenemos que tener una atención diferenciada que se nos permita a nosotros acceder a créditos bancarios, pero también con coherencia a nuestra realidad y a nuestro desarrollo, porque recordemos que la juventud es un tránsito hacia la vida adulta, y bueno, nosotros como Estado la reconocemos en la Constitución, en el artículo 79, la reconocemos en el articulado que tiene la Ley de la Juventud, y es el tránsito hacia una vida adulta, pero plena, con desarrollo, con contenido, con garantía social. Y es justamente lo que ellos también decían, bueno, está bien, nosotros queremos producir, pero para eso requerimos una banca que sea amigable con nosotros, que nos permita acceder a créditos con no tanta exigencia, que nos permita, digamos, resumir esa cantidad de burocracia que se tiene ahí, lo que se habla normalmente como simplificación de trámite. Entonces eso es parte de lo que la juventud nos decía y nos demandó. Y la propuesta de ley de algún modo recoge eso, es decir, mecanismos concretos que obliguen a generar condiciones favorables para el joven. Bueno, en la propuesta que se le da al presidente, que bueno, ahora será discutida en otros terrenos, para que bueno, se establezca ahí condiciones coherentes para eso, se plasmó en parte del articulado de la ley. Entiendo. Ahora, la ley solamente piensa en aquel sector de la juventud que, bueno, tiene necesidades de financiamiento, de crédito para crecer, pero que tal vez se encuentra dentro de lo que conocemos, sectores de clase baja en términos económicos, lo que así se conoce, o clase media baja. ¿Solamente piensa en este sector de la juventud o tal vez también en quienes tienen tal vez mejores condiciones económicas, pero también requieren de apoyos que le permitan desarrollar de una manera más efectiva su juventud venezolana? Nosotros reconocemos la diversidad, el contenido heterogéneo de la juventud venezolana, y por lo tanto la ley es para todos. Es importante comentar que bueno, la ley tiene, digamos, varios contenidos específicos, ¿no?, dentro del proceso. Uno tiene que ver con la formación y capacitación del joven, reconociendo también que aquel joven que trabaja pero estudia. Entonces bueno, hay que también considerar que bueno, hay mucha juventud, a nosotros nos tocó trabajar y estudiar, y bueno, eso era para nosotros una dificultad, porque también el empresario demandaba era su contenido laboral, pero no le importaba para nada que si el joven estudiaba o tenía algún tipo de formación o capacitación necesaria, que necesitaba buscarla. No, eso para el empresario no era necesario. En la ley está plasmado eso. Tiene otra parte que también es importante, que tiene que ver con la pasantía para el joven, dentro de lo formativo y la capacitación, el tema de la pasantía real, que muchas veces ocurre que bueno, que al joven se le usa la pasantía es para explotarlo, para generar plusvalía, pero no para considerarlo y reconocerlo. Ni se remunera. Obviamente no le paga, y lo tienen como el muchacho demandado. Bueno, la ley ahí exige la dignificación, aprende todo lo que tiene que ver con el proceso de inserción al trabajo sin la experiencia previa. ¿Qué pasaba muchas veces? Venías con tu título bajo el brazo y cuando llegabas a la empresa, bueno, pero necesitas 5 años de experiencia. ¿Cómo yo voy a tener experiencia si estoy saliendo estoy egresando? Entonces, bueno, usaban esos mecanismos también para explotarlo, porque te decían, bueno, tú no tienes experiencia, yo te pongo a ti como secretario, como esto, sin menospreciar a la secretaria, pero digo que lo ponían sin tener reconocimiento a su profesión específica, o como el muchacho que llevaba el mensajito, la cuestión, y entonces bueno, eso se convertía en un ciclo de vida. ¿Y cuánta experiencia tienes tú? No tengo experiencia, y así podías durar. Es un tema, es un mecanismo de explotación. Viceministro, tenemos pocos segundos, pero este tema de cómo de algún modo la ley orgánica del trabajo sucedió en su momento, fue muy criticada por las condiciones favorables al trabajador que otorgaba, y desde el sector empresarial se dijo, bueno, eso lo que va a promover es que haya empresas a la hora de contratar gente, porque eso va en perjuicio de la dinámica económica. Probablemente, uno tal vez adelantándose a esto, probablemente pase lo mismo con esta ley, que algunos salgan a decir que bueno, justamente por esas condiciones favorables al joven trabajador, entonces eso va a limitar, va a ir en contra, ¿no? Eso es así, y digamos, se prevé garantías para evitar ese tipo de... Hay una propuesta dentro de la ley, que hay un articulado que establece
justamente el tema de la relación con la empresa. Y obviamente nosotros sí tenemos una conciencia de clase que identifica al trabajador. Nosotros estamos conscientes con respecto a eso. Lo que nosotros estamos también definiendo es convocando a ese empresariado que tiene que también desarrollarse y reconocer a Venezuela, ser verdaderamente patriota, no ser apátrida. Entonces, bueno, tiene que ver con el tema de la inserción. Nosotros incorporamos ahí, se coloca, se sugiere un porcentaje en el cual si el empresario lo cumple, va a haber algún tipo de beneficio en tema de incentivo. Bien, muchísimas gracias, viceministro. No, por favor. Carlos Zambrano. Convocando a la juventud venezolana a que impulse el desarrollo productivo de la patria. Es necesario para toda Venezuela que nosotros, los jóvenes, seamos los que pongamos a la patria bonita, como decía la canción de Ali Primera que la estábamos escuchando recientemente. En la voz de Ali Alejandro. Así es, señor ministro, del área productiva del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. 7:41 minutos de la noche. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos hablando de economía, pero la que se genera en el cambio. Hacemos una pausa y ya venimos. El canal de todos los venezolanos. Este programa en verdad es homenaje al comandante Hugo Chávez, homenaje a la patria, tributo, el reconocimiento al trabajo de Venezuela, transmitirle al pueblo de Venezuela nuestras ideas, nuestras propuestas. Y siempre le pido a Dios rogando y con el mazo. Todos los jueves a las 10 de la noche por Venezolana de Televisión. Jueves 14 de agosto, 7 de la noche, la rumba principal. Tributo a Bob Marley, músico jamaiquino que popularizó el reggae. Invitados: Kutufa, The Sparrow, Gustavo Batawi, Ras Neftali, Alpan Free, Jada Polemic, Yalfa Omega. Adquiere tus entradas los días miércoles 13 y jueves 14 en la taquilla del Teatro Principal en la Plaza Bolívar. Invitan el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital. Casi 200.000 libros sobre economía y ciencias afines. Base de datos en línea. Áreas adecuadas para la consulta y el estudio. Biblioteca Ernesto Peltzer. Tu espacio. Ha aprobado los recursos que abuelitos, pensionados, pensionadas del país en dos sentidos. Primer lugar, la nueva lista de 8.000 nuevos pensionados y pensionadas de la patria. Pero además, se me ha presentado el punto de cuenta, aquí lo tengo, para aprobar los recursos, y he decidido aprobar 20.000 nuevas pensiones en Amor Mayor, la gran misión en Amor Mayor. 20.000 nuevas pensiones, 596 millones de bolívares. Aprobado. Si usted quiere conocer a la Venezuela de la biodiversidad, venga hasta los llanos de Apure. Navegue por los ríos Apure, Arauca, Capanaparo, Meta y el Orinoco. Este es el mejor destino para el turismo ecológico. ¿Ecológico? ¿Me llamaste, Cheverito? ¡Qué bueno que te despiertas! Porque lo que viene ahora mismo es excursiones, pesca, avistamiento de aves, Arpa 4 y Maraca. ¿Todo eso en un solo lugar? Y más. En los llanos de Venezuela puedes encontrar manatíes, toninas, chigüires, venados, váquiros, cunaguaros, zorros, gatos montés, diferentes especies de monos, caimanes y culebras de agua. Un sitio tan especial hay que cuidarlo mucho. Disfrutarlo, pero protegerlo. Para eso estamos aquí. Un llanero cuida su llano, camarita. En marzo, un 19 de marzo, para un baile me invitaron. El canal de todos los venezolanos. Amigos, viendo allí la promo de Cheverito, estamos de vuelta con su programa Mesa Informativa, 7:45 minutos de la noche. Vamos a seguir tocando el tema económico, pero vamos a hablar de la agricultura y de las actividades que los movimientos agrícolas en nuestro país, movimientos de campesinos están realizando. Para ello nos acompañan, los voy a presentar
de izquierda hacia la derecha, Óscar Contreras, de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, y aquí a mi mano derecha está Julián Viragay, que es del Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, uno de sus voceros nacionales. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bien. Una serie de actividades que vienen realizando, vamos a dar la palabra al señor Óscar, en medio de lo que el gobierno revolucionario ha calificado como una guerra económica y que tiene impacto directo en el tema alimentario, ¿no? ¿Cómo lo ven los movimientos campesinos y cuál es el trabajo que están haciendo para tratar de acompañar, poniendo esos objetivos, las políticas económicas del gobierno? En efecto, la corriente Bolívar y Zamora, en esta etapa de confrontación y de contraofensiva, ha tomado la palabra que ha lanzado el presidente Maduro. El presidente Maduro, para contrarrestar la guerra económica, pero también algunas dificultades en la administración pública, lanzó el sacudón de políticas públicas y de la gestión. El movimiento campesino, que se agrupa en la corriente Bolívar y Zamora, asume este sacudón como una política, como una estrategia para enfrentar las dificultades que también se presentan en el campo agrario. Y de esta manera salirle al paso a una amenaza de restauración y de reversión de las conquistas logradas por los campesinos. Entonces este sacudón agrario lo vemos desde la perspectiva alimentaria con algunos objetivos específicos, como por ejemplo la incorporación del poder popular a la toma de decisiones en materia agraria. En segundo lugar, revisar los rescates de tierra para ver cuáles son productivos, cuáles son provechosos y en efecto la dirección que corresponde. Este tema ha sido objeto de crítica de quienes representan a la derecha venezolana en los últimos años, bueno, desde que comenzó la política agraria del presidente Hugo Chávez, promulgada la Constitución de la República. El tema de lo efectivo o no que son, digamos, mecanismos de empoderamiento de la clase campesina, de tierras, de mecanismos crediticios para la direccionalidad de la producción agrícola en nuestro país. A su juicio, ¿ha sido efectiva o no ha sido efectiva? Mira, la política que nos dejó el comandante Chávez en materia agrícola para el movimiento campesino y ha sido eficiente. O sea, cuántas tierras se han rescatado en el país, cuántos créditos se han entregado, cuánta vialidad se ha construido. Y hoy la oligarquía venezolana, la burguesía venezolana, pretende arrebatarle eso al pueblo a través de mecanismos de presión. Ellos se atribuyen que son el empresariado venezolano y la burguesía productiva venezolana. Y producen, yo le pregunto, ¿han producido? Ya va, pero si ellos fueran producidos no tuviéramos los problemas económicos que tenemos, o sea, no tuviéramos la economía que tenemos, que dependemos de la renta petrolera. O sea, si ellos fueran producidos, si ellos fueran puestos todos los recursos que manejaron durante 40 años al servicio de la producción nacional, no tuviéramos los problemas económicos que hoy tenemos. Eso hay que desenmascararlos a ellos ante la opinión pública y que no están en capacidad, en el tope de su producción. Así le den lo que le dé el Estado, tienen una mentalidad que es no producir, o sea, es simplemente utilizar la renta petrolera para seguir siendo la burguesía venezolana. En cambio, que el pueblo al que el comandante Chávez apostó, al que el presidente Nicolás Maduro está apostando cuando llama al sacudón, y el Frente Campesino Ezequiel Zamora y de la corriente se le toma la palabra, hay que hacer un sacudón agrícola, hay que revisar toda la política agrícola en Venezuela y relanzarla desde el pueblo, pero también no hay que dejar a un lado la economía familiar, al pequeño productor, al mediano productor, hay que seguirlo fortaleciendo, porque estaba excluido el productor, el pequeño campesino no tenía vehículos, no tenía casa, no tenía vialidad, el gobierno ha ido saldando esa deuda social para poder producir. Señor Óscar, Julián dice que quienes manejaron la economía, el poder económico, no logró producir lo que tenía que producir. Y el campesinado, gracias a las políticas del gobierno en los últimos años, se ha ido empoderando de mecanismos. Son los motivos y que hay que corregir para que así lo sea. No, hay, digamos, algunas trabas que se han presentado que hay que irlas destrabando, ¿no? Soltando esos nudos. Por eso hablábamos, por ejemplo, revisar la rescate. En algunos errores en cuanto a algunos rescates de tierra que luego fueron asumidos por el Estado y que en algunas las consecuencias, los productos que ahí ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, que una tierra se entrega a un grupo y no se... Dice que no solamente es cuando se entrega a los grupos, es en algunas ocasiones cuando se ha entregado, incluso la ha seguido manejando el Estado. Claro, hay que entender, por supuesto, que aquí se metió en alguna ocasión, se hizo una paridad, sin distinguir qué estaba productivo y qué no estaba productivo. La inmensa mayoría no estaba productiva, pero hubo algunas excepciones, y en eso se cometieron algunos errores, que es lo que tratamos hoy día de corregir, para darle
fortaleza y vigor a esa política de rescate de tierra que indudablemente es necesaria. Y es necesaria porque es preferible tener unas tierras en manos del Estado con una fuerte inversión, con una capacidad para darle, resolver antes de tenerla en manos de terratenientes que son usufructúan la tierra, explotan a los trabajadores y de alguna manera son parte de ese proceso de conspiración contra el pueblo y la revolución bolivariana. Okay. Tenemos muy poco tiempo, lamentablemente, y un congreso en el estado Falcón. Cuéntanos un poco acerca del trabajo que se va a hacer allí. Además de este tema del tema campesino, es importante nosotros también resaltar y el apoyo contundente del movimiento comunal de las comunas en Venezuela, soy vocero aquí, a las medidas que ha venido tomando el comandante presidente Nicolás Maduro en contra de la guerra económica y en contra del contrabando, que es parte de la guerra económica. Nosotros solicitamos al movimiento comunal y al presidente en la instalación del Consejo Presidencial del Gobierno y a la supervisión permanente contra el contrabando. Hay una cantidad de comunas importantes en el estado Táchira y dificultades con la ley de comuna y la ley orgánica del sistema económico comunal se incorporen a esta guerra de manera concreta. Eso en ese sentido. Y por otra parte, que se incorporen, las comunas vienen organizando la milicia bolivariana, que se incorpore la milicia en el resguardo permanente y vigilancia permanente como parte del plan de la Fuerza Armada, que se incorpore la milicia también como estaba previsto, está previsto que se incorpore. Bien, bueno, algunas de las ideas que entiendo están siendo discutidas y que esperan de la aprobación del Gobierno Nacional de la mano con las comunidades, los movimientos campesinos. Finalmente tenemos que reiterar nuestro apoyo irrestricto a todas las medidas económicas que ha lanzado el presidente Maduro. En el digamos necesario y oportuno, bueno, por el desfase en que había caído esto por mucho tiempo. Igualmente, bueno, las medidas contra el contrabando, tenemos también que resaltar tanta actividad agropecuaria en el gobierno y la revolución bolivariana, porque no solamente es crítica, no solamente es dificultades, sino también que aquí hay enormes posibilidades económico del crecimiento agrícola se hace de parámetros tradicionales, ¿no? Sin tomar en cuenta lo cualitativo, es decir, el aumento y calidad de vida de los sectores y los campesinos. A fin de cuentas, lo más importante, el ser humano. El ser humano. Muchísimas gracias, señor Oscar Contreras, de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, y Durian Miragay, que forma parte del Frente Nacional Comunal Simón Bolívar. El tema económico, el tema de la agricultura. Antes de despedir, recordarles las etiquetas que está promocionando el día de hoy Venezolana de Televisión. Una de ellas, numeral Fidel, es Revolución y Amor para el Revolución y Amor, y la otra, pueblo palestino. Cumpleaños 88 de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución Cubana y podríamos decir de la Revolución Latinoamericana, y también las muestras de solidaridad de nuestro pueblo con Palestina. Precisamente por el cumpleaños de Fidel, vamos a dejarlos de despedirnos con un video en homenaje a ese grande de Cuba, de Latinoamérica y el mundo, Fidel Castro. Siempre que se habla de un viejo, de un niño, de sí, pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es enterrar, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes, planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso no. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. En nombre de Soy Consciente, Consumo Eficiente.
Seguros Horizonte. Chávez es un gran colectivo. Aquí estamos. Usted es un